Muy bien, muchas gracias a todos por estar ahí conectados y por seguir nuestra clase de Rambam. Estamos estudiando el Yad HaZaká, la obra magna de Halajá del Rambam, compuesta de 14 volúmenes, por eso se llama Yad HaZaká, la mano, Yud Dalet, 14, es la Yad, es la mano. Hemos comenzado a estudiar el primero de los libros que se llama Sefer Hamadá y estamos dentro del Sefer Hamadá estudiando las leyes que se llaman Ilhot Deot, las leyes de los comportamientos. Hemos estado viendo, en cuanto a leyes de comportamientos, cómo Rambam sienta las bases de lo que son los comportamientos humanos, que todos los comportamientos tienen un extremo positivo y un extremo negativo, y cómo la persona tiene que tratar de encaminarse siempre en un camino intermedio y que ese comportamiento, que a veces es una tendencia natural, encaminarlo hacia lo positivo y siempre en todos nuestros comportamientos que sean dirigidos al servicio divino. Rambam me estuvo hablando de consejos alimenticios, estuvo hablando de consejos de salud, como todo ello gira en torno a la búsqueda del poder ser la mejor persona posible que podamos ser para poder servir a Kadosh Baruj Hu en todos nuestros caminos. Comenzamos entonces el sexto capítulo. Son 7 capítulos esta Salahot. Y Bezrat Hashem, vamos a tratar hoy de ver el sexto y el séptimo capítulo. Dice así, muy interesante el título que le da Rambam al sexto capítulo. Dice, mitzvot shel ahavat azulat. Las mitzvot de amar al prójimo. Dice así, derech beriyato shel adam, liot nimshach bedeotav, ubemaasav Ajar Reab Bejaberab. Dice, la naturaleza de la persona es verse atraído o influenciado. Nimshach es algo que es tirado por los comportamientos y los actos de otras personas, sus conocidos y sus amigos. Benoheg Beminhag Anshe Medinato. Y se comporta según los comportamientos de las personas de su ciudad o del ambiente donde vive, de la sociedad que le rodea. ¿Te fijas? Por lo tanto, la persona tiene que buscar a vincularse con quién, con personas justas, con tzadikim, personas que tengan valores y valores que estén guiados por la Torah. Leshevet el jajamim, sentarse con los sabios, también siempre que pueda, que deje Yilmad Maasem para aprender de sus actos. Es muy interesante cómo nuestros sabios nos dicen que está lo que se llama Torat Jajamim, la Torah de los sabios. No se refiere a la Torah de lo que te enseñan en palabras o con un libro, sino a través de sus acciones. Y muchos sabios lo que hacían era Shimush Jajamim, servir a otros sabios para aprender de sus acciones. Hasta el punto que un sabio dicen que se metió debajo de la cama de su maestro cuando su maestro estaba intimando con su esposa. Y entonces, ¿qué le dijo? Hasta aquí llegaste, hasta aquí, incluso aquí me vas a perseguir para aprender de mí. Y le dijo, bueno, pero es que tú también es Torah, y si no, ¿cómo voy a aprender? Bien, entonces, todos los aspectos de la vida, está el estudio que podemos hacer por Zoom y está el estudio que se hace por la proximidad del Talmid Jajam, por la proximidad de esa persona que vive según esas normas de la Torah y que emana de él en su comportamiento esas enseñanzas. Entonces, por eso dice, puesto que somos influenciables por los actos de las personas que nos rodean, rodéate de personas que tengan buenos actos para que tú también te veas influenciado por ellos. Muy bien. Entonces, si te tienes que acercar a los que son justos, aléjate de los que son Reshaim, los que son malvados. A Olejim Bajoshas, que van en la oscuridad. Aléjate para no aprender de sus acciones. Beusha Shlomo Omer. Y esto es lo que dice el rey Shlomo. Oleg et chachamim yehakem. El que va con sabios se hace sabio. Verroe kesilim yeroa. Y el que va a pastorear con los malvados, con los ignorantes, acaba siendo un ignorante. ¿Bien? Yeroa como va pasta, ¿no? O sea, como que se vuelve animal. ¿Bien? Es como decir, si tú te mezclas con gente que hace las cosas bien, al final se te va a pegar el refrán que dice que uno no entre a una perfumería
y no sale oliendo a perfume. Pues lo mismo, si uno se junta en una reunión donde la gente lo que hace es hablar de cosas vanas y criticar y hacer cosas que no son correctas, pues al final se le va a pegar y se va a dejar llevar por ello. Veomer, y dice, Ashrei Aish Asher Lo Halach Be'atzat Reshaim, así dice el primer capítulo de los Tehilim, de los Salmos, afortunado es el hombre que no camina, que no anda por los consejos de los malvados. Vejen, y de la misma manera, y Mayabe Medina, Min Hagotea Raim, ahora esta persona, ¿qué es lo que pasa? Vive en un lugar donde hay malas cualidades en general en la sociedad del país donde vive. Ven un Hashim Olejim Bederach Yeshara. No hay gente que sea recta. Y el Makom Shanashav Sadikim Benoagim Bederach Tovim. Entonces que cambie de lugar, que vaya a vivir a un lugar donde sí haya gente con buenas acciones. Así le decían a Rabbi Yossi Ben Kisma. Le propusieron vivir en un lugar y le dijo, ven a vivir a donde yo estoy. Se encontró con un señor en el camino y yo te voy a dar miles de millones de oro, plata, piedras preciosas, todo lo que tú quieras. ¿Y qué dijo Rabbi Yossi Ben Kisma? Dijo, mira, me puedes dar todo el oro del mundo, pero yo no voy a vivir en un lugar donde no hay eruditos y donde no hay Torah. Vimayuko, la medinot, sheuyodean, veshomea, shemuatan, nohagim bederech lotová. Ahora, si todos los lugares que él conoce, todas las ciudades que tiene a su alcance, donde puede ir a vivir, son lugares donde no se conduce a la gente de una buena manera. Y muy interesante dice Rambam, que hemos de manenu como en nuestro tiempo, está hablando del siglo XII, ¿verdad? Es decir, cuando estaba en su fulgor, estaban los almohades, los extremistas musulmanes conquistando España, el norte de África, etcétera. Dice, en su época ya eran gente que no se comportaba bien. Si Rambam viviese en estos días, ¿qué diría? O si no yajol elej, limdina, o que a lo mejor no puede irse a otro lugar. Sheminagotea, Tobim, donde tienen buenas costumbres. Mi pene, ¿por qué? Ageyasot, por causa de la guerra, Upimene Jolio, por las enfermedades, ¿sí? No había todavía pandemias, pero la gente a veces no podía viajar por causas de salud. Yeshev Levadov Yehidi, que se quede solo, ¿sí? Que se siente solo y él solo. Que Inyan Sheneemar, como aquello que dice el versículo de Ijá, Yeshev Badad Yidom, que se siente solo y se quede callado. Dimayur Raim Bajataim, Shem Manijim, Oto Leshev Medina. Y si la gente está tan perversa y tan malvada, que no le dejan estar solo en ese lugar, Elam Ken, Nitarev Imahen, Benaheg, Beminhagamara. La condición para que vivas aquí es que tú también te vuelvas corrupto. Yo sé la Mearot, que salga a las cuevas, al campo, a los desiertos, y que no se comporte según esos malos caminos. Como dice el versículo, Mi teneni bamidbar malon orjim. ¿Quién me daría un lugar donde habitar? En el desierto. Así dice el profeta Yirmiyahu. Bien, muy interesante. Es decir, la importancia que le da Rambam a la sociedad en la cual vivimos. Si uno vive rodeado de gente con valores, entonces va a acabar adaptando esos valores y va a vivir según esos valores. Por eso es tan importante el papel del pueblo judío en el mundo. Cuando Hashem le dio la Torah al pueblo de Israel, hay un ensayo muy interesante de Rabbi J. Kaplan que se llama Si tú fueras Dios. Y dice, ¿cómo harías para que todo el mundo aceptase vivir según las normas de la Torah sin rebelarte y quitar el libre albedrío a las personas? Y el Rabbi Kaplan dice, bueno, lo que se haría es elegir a un grupo de personas, darle esas leyes para que viva según ellas. Y cuando ellas sean ejemplo y la gente vea lo bien que se vive según esas normas, todo el mundo va a querer vivir según ello. Y esto es lo que hizo Hashem al entregarnos la Torah. En lugar de rebelarse abiertamente a todo el universo, cogió y eligió un pueblo al que sí se rebeló. Y entonces ahí les dio la Torah y dijo, vivid según estas leyes. Y cuando la gente vea lo bueno que es vivir según estas leyes, entonces todo el mundo va a querer vivir según estas leyes y todo el mundo va a reconocer que hay un solo Dios y que ese Dios es Hashem. Entonces, eso es de lo que habla Rambam. Fijaos que justamente tenemos varias cosas que podríamos añadir aquí. Por un lado, el Pirkei Avot nos dice, ahí donde no hay un hombre, trata de ser tu hombre. Es decir, ahí donde no hay gente que represente valores, trata tú de representar valores. Rambam dice que incluso ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque cuando estás totalmente en contra de toda la corriente,
al final vas a acabar, no eres un salmón, como diríamos. El único salmón que hubo fue Abraham. Ese fue Abraham. Abraham sí, efectivamente, vivía en un ambiente totalmente hostil a su ideología. Y a pesar de ello, supo ser hombre y traer a su ideología a todas las almas que hizo en Harán. Pero a pesar de ello, que le dijo Hashem al final, Lech lejame arceja, sal de tu tierra, no puedes seguir viviendo ahí. ¿Por qué? Porque el lugar donde tú estás no es el lugar que te corresponde. Por otro lado, después tenemos a Lot, el sobrino de Abraham. Cuando Lot se separa de Abraham, ¿dónde va a vivir? Justamente va a vivir a Sedom. Y dice, y los hombres de Sedom eran Raim vejataim lashem meod, eran muy perversos y muy transgresores contra Dios. ¿Bien? Y efectivamente, cuando le dejaron a Lot venir a vivir con él, le dijeron, tienes que aceptar nuestras leyes, está prohibido recibir invitados. Y Lot puso en peligro su vida para recibir a los dos ángeles que vinieron, etcétera, etcétera. ¿Y qué le vinieron a reprochar? Que un extranjero viene a vivir con nosotros y nos va a enseñar a hacer nuestras leyes. Quiere decir que, efectivamente, la sociedad, el lugar donde vives, que fija sus leyes, ¿sí? Uno tiene que saber elegir ese lugar y no encontrarse en un lugar donde o acepta estas leyes o va a tener que ir. O España 1942, 1492, o conversión o expulsión. Bien, entonces muchos eligieron el camino de la expulsión, otros eligieron el camino de lo que se llama la Mesirut Nefesh, de entregar su alma y vivir una vida oculta a pesar de estar en un ambiente hostil. Muy bien, pequeño paréntesis. Esto era, no lo dice Rambam, eso lo traje yo. Segunda alhaja. Dice, mitzvah tase es una mitzvah de acción, hace. Leidabek bajajamim, de apegarse a los sabios, que del ilmod mimasehem para estudiar de sus acciones. Como dice el versículo, ubot kitbak, y a él te habrás de apegar. De Giefshar, perdón, sí. Entonces, este versículo, ¿a quién hace referencia? Hace referencia a Dios, ¿sí? Entonces, a Dios te habrás de apegar. Dice, ¿y acaso uno se puede apegar a Dios? ¿Se puede uno apegar a la presencia divina? El Akaj Amru Jamim. Si claramente dijeron, la Torah nos dice que Dios es Eshogelá, es un fuego que consume. ¿Cómo te vas a apegar al fuego? Además, Dios no tiene cuerpo ni forma, no te puedes apegar a él. Entonces, dice, eso se refiere a los Jajamim. Y Dabek Bajamim, apégate a los sabios y a los Talmidei Jajamim, a los estudiantes, estudiosos de la Torah. Le fijas, por lo tanto, Sarij Adam Leishtadel, Sheisaba Talmid Jajamim. La persona, el hombre tiene que buscar o tratar de casarse con la hija de un sabio de la Torah. Veisabitó, y casar a su hija con un sabio, con un erudito. Lejol Belishtot, in Talmidei Jajamim, comer y beber junto con los eruditos de la Torah. Como decíamos antes, en la vida cotidiana, ¿sí? Aprender de ellos en la vida cotidiana. Velazot, pragmatia le talmidei jajamim. Es decir, buscar la forma de favorecer a estos talmidei jajamim, estos eruditos. Aquí dice, intentar hacer negocios con los talmidei jajamim. Uleitjaber lahem bechol minejibur, y apegarte a ellos en toda forma en la cual te puedes apegar a ellos. Sheneemar, como dice el versículo, uldovka bo, y te apegarás en él. Bekaj, sibuj jamim beambru, y así ordenaron los sabios y dijeron, Even mit abek beafar raglehem beshote betzama edibrehem. Nuevamente el Pirkei Avot nos dice que a los sabios tienes que apegarte a ellos y pegarte al polvo de sus pies. Es decir, que cuando andan, van caminando, van levantando polvo en la arena, tú estate detrás, absorbiendo esa arena, por así decirlo. ¿Qué es esa arena? No estamos hablando de que te tengas que asfixiar por caminar detrás de los sabios, sino incluso las cosas que parecerían el polvo o el desperdicio que van levantando, incluso de ahí puedes aprender y trata de apegarte a ello. Y bebe con sed sus palabras. Tercera alhaja. Mitzvah al kol adam lehov et kol echad ve'echad mi Israel que gufó. Es una mitzvah. Ahora cuando lo voy a decir, seguro que me vais a decir todos, ah, sí, claro, ya lo sabía. Es una mitzvah para cada persona, para cada judío, amar a cada uno y uno de sus hermanos del pueblo de Israel como su propio cuerpo.
porque dice la Torá, Ve'avta le reajá camoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora sí, ¿eh? ¿Verdad que sí? Muy bien, le fijas, por lo tanto, Sarich le saper beshivjo velahum al mamono, velahus al mamono, que Moshe has al mamón atzmo, verotze biechbod atzmo. Por lo tanto, tienes que honrarle, tienes que eh, honrarlo, es decir, hablarle de una manera que lo aliente, animarlo, tratarlo bien, preocuparte de sus bienes, de la misma manera que te preocupas de tu dinero y te preocupas de tu propio honor. והמתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם הבא. Y aquella persona que se vanagloria con la vergüenza de su compañero no tiene parte en el mundo venidero. Bien, una misvá muy conocida, Gaptale Reja Camoja, hasta el punto que Rabbi Akiva dice, Zeklal Gadol Batorá, sobre esta misvá reside o reposa toda la Torá. Ahora, lo difícil que es llegar a este punto. Bien, el hecho de anularte a ti mismo, no, en realidad no te tienes que anular, porque te tienes que amar a ti mismo primero. Para poder amar al otro, te tienes que amar. Y una vez que eres capaz de amarte a ti mismo, entonces ese mismo amor que sientes por ti, exprésaselo al compañero. Pero la misvá número 4, es una misvá mucho más interesante, porque dice, Ahabat Ger, el amor al Ger, al converso. ¿Por qué? Dice, Sheba benichnas tachat kanfei Shejina, que viene a guarecerse bajo las alas de la Shejina, de la presencia divina. Shetem mitzvot azeh, son dos mitzvot a la vez. Ahat, mi pene shu bichlal reim, uno porque es reim, es tu prójimo, de aptale reaja kamoja, es tu prójimo. Es decir, ahora es un judío más, tienes que amarlo igual que a los demás judíos. Ahat, mi pene shu ger. Y la segunda, ¿por qué? Porque es un converso. Ve a Torah, Amra, dijo la Torah, ve a Havtem et ager, amaréis al converso. Si va, Dios nos ordenó de amar al converso, como nos ordenó amarlo a él. Porque dice la Torá, Ve'avta et Hashem lo queja, amarás a Hashem tu Dios. La misma expresión, amarás a Hashem tu Dios, amarás al converso, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Akadosh Baruj Hu Atzmo, Ohev Gerim. Y es más, él mismo, Hashem, ama a los conversos. Sheneemar, Ve'ohev Ger. Y él ama a los conversos. Bien, todo eso está en Devarim. Muy bien, es un tema muy interesante, la verdad, el tema de cómo expresamos nuestro amor por los conversos. Hey, quinta alajá, kola soné, ejad mi Israel belibó, todo el que odia a otro judío en su corazón, en secreto, o ver velota hace, está transgrediendo una prohibición de la Torá. Shenemar dice el versículo, Tisna etajija bilbabeja, no odiarás a tu prójimo en tu corazón. Ven loquín al labze. Y este lota hace, esta misma de no hacer, no recibe malkut. Malkut era una forma de castigo que traía la Torá, que es que recibía golpes. Loquínoto. Todas las mismas que dice lo, si las transgredes, recibes malkut. ¿Y esta por qué? Lefi shembo maase. Ah, pero para recibir malkut tiene que ser un lota hace que tenga una acción. Este odias en tu corazón, pero no haces nada de manera activa. Velo izira Torah ela al sin a shebalev. La Torah nos advirtió de amar en el corazón. Abal hamake es javero, vea mejaref et javero. Afal pi sheno rashai, eno over mishum lotisna. Pero aquella persona que golpea a su prójimo o lo humilla, a pesar de que no está permitido hacer así, no está transgrediendo la prohibición de no odiar en el corazón. Está transgrediendo otra prohibición, la de amar a tu prójimo como a ti mismo, por ejemplo. Pero no recibía malkut. Que sheyejeta ish leish, lo istemenu veishtok. Cuando una persona pecó contra su prójimo, el afectado no debe guardarle rencor en secreto y quedarse callado. Que Moshe Neemar Barreshaim, como dice sobre los malvados, pero diber Absalom im Amnon, lemera veatov isane Absalom et Amnon. Nos está hablando sobre la historia de Amnón y Tamar en el libro de Shmuel. Bien, Absalom sabemos que era el hijo de David y Amnón era otro de los hijos de David.
y Tamar era también otra de las hijas de David. Ahora, Absalom estaba locamente enamorado de Tamar hasta que la engañó para forzarla y la violó. Y una vez que la violó, ya dejó de desearla. ¿Ven? Entonces dice la mitzvah, Alab le odió, velomarlo, es una mitzvah de decírselo, advertirlo, advertirle y decírselo. Lama así talí, ¿por qué me hiciste así y así? Lama hatatali barabar ploni, ¿por qué transgrediste contra mí con esto? Sheneemar, porque dice el versículo, otra de las cosas más difíciles que tenemos, ojeach, tojiach, et amiteja. Es decir, reprender, habrás de reprender, amonestar, habrás de amonestar a tu prójimo. Una de las mitzvot más difíciles, porque la tojajá, la amonestación, es algo muy difícil de hacer, porque no hay que hacerlo por enfado, ni por rencor, ni por rigor, hay que hacerlo con amor. Y eso es lo más difícil. Dice Bin Hazar, ubikesh mimenu limhollo. Ahora, si esta persona que le ofendió, le pegó, le hizo lo que le hizo, ahora se arrepintió, se echó para atrás y le pidió perdón, Sarich limhol, tiene que perdonar. Velo a Mogel, a y el que perdona no tiene que ser eh, eh, Agzari, es decir, ahora no me sale la palabra. Eh, a ver, lo voy a encontrar aquí. Cruel, no tiene que ser cruel. Shenemar, Vayipalel Abraham el Elohim. Es decir, cuando Abimelech, el rey de Gerar, tomó a Sará y dice la Torah, que Hashem cerró todas las matrices de las mujeres, es decir, nadie podía tener hijos en Gerar por causa de que Abimelech había tomado a Sara. Entonces, cuando Abimelech se dio cuenta, le pidió perdón a Abraham, le dijo, ¿por qué más? Si lo hubiese sabido, no lo hubiese hecho así. Y entonces vino Abraham y dice, Vaizpalel Abraham, y rezó a Abraham por Abimelech, le rezó por él, a pesar del mal que le había hecho. Séptima alhaja. Harroej Haveró, Shejatá, o Sheu Olej, Baderech, Lotova. Una persona que ve que su compañero transgrede o que va por el mal camino. Mitzvah le ahaziró la mutab. Es una mitzvah devolverle al buen camino. Ulo dio y de informarle. Sheujote que está transgrediendo al atzmo b'ma'asav ra'im y que se está haciendo daño a sí mismo por sus malos actos. Sheneemar, nuevamente, el versículo de Vayikra, ojeach, tojiach, etamiteja. Amonestar, habrás de amonestar a tu compañero. Ahora, aquí vamos con lo duro. Dice, amojiach et javeró, el que amonesta a tu compañero. Ben bitbarim, shebenó le benó. Ben bitbarim, shebenó le benó macón. Ya sea que le está advirtiendo sobre algo que hace mal hacia otra persona, o sobre algo que hace mal hacia Dios. Serich leojijó, benó le benatzmo, vaidaberlo, benajatu belashon raka. Lo tiene que hacer en privado, donde nadie le vea cómo le está amonestando y que no se sienta humillado por ello. Y le tiene que hablar con calma y con un lenguaje suave. Bello dio y le tiene que explicar. Si no merloela le tobató, la vio le que no se lo está diciendo más que por su bien y para que pueda tener una vida eterna. Ahora, ese es el problema, ¿no? Es decir, cuando una persona viene a molestar a otra, inmediatamente que decimos, nosotros somos Moshe Rabbenu, vamos a, ¡pam! Vemos que alguien hace mal, ¿sí? Saltamos sobre él. Bien, ¿alguna vez habéis estado en la sinagoga y el balcoré se equivoca? ¿Y cuántas personas saltan a corregir? De repente todo el mundo salta, no, dijo, sí. Entonces, eso es también una forma de amonestar, pero hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Para eso está el somer, la persona que está al lado, o una persona que ve a alguien que está haciendo algo mal y viene y delante de todo el mundo viene a decirlo. Esa persona que recibe esa amonestación nunca lo va a escuchar, no va a querer cambiar. ¿Por qué? Porque ahí entra el ego de la persona. ¿A quién le gusta ser humillado delante de todas las personas? Ahora, me dijiste que esto lo estoy haciendo mal, entonces no voy a cambiar, porque el dolor que siento por lo que me estás diciendo y cómo me lo estás diciendo hace que no quiera escuchar. Entonces, nos dice Rambam, primero tienes que hablarle en privado y con un lenguaje suave, con un lenguaje adecuado y explicarle que es por su bien, que tú no quieres nada malo para él.
Ahora, Inkibel mi menú mutab, si la persona aceptó esta amonestación, perfecto. Imlab, si no, Yojiach Pam Shiniau Shlishit, le tiene que amonestar una segunda, una tercera vez. Vejen Tamit Hayab Leojiach, y así siempre. Ashe, Yakehu, Ajotev y Omarlo, hasta que la persona que recibe la amonestación le pegue y le diga, no quiero escucharte más. Mejor Shefshar Beyado, Limhot, Veno, Memahei, toda aquella persona que podía haber amonestado y no lo hizo, u Nitpas Baabon, Elu Kulam Shefshar Lo, Limhot Bahem. Entonces termina siendo castigado por el pecado de estos, por cuanto podría haber amonestado y no lo hizo. Es muy importante el saber hacerlo y en primer lugar el hacerlo, pero el saber hacerlo es más importante todavía. ¿Por qué? Porque si uno lo hace mal, puede ser que en lugar de ayudarle le está poniendo en un problema. Dice, Mojía, Jetjaberot, Tejila. Lo oye de verlo cachot. H. Yahlimenu. La persona que viene a amonestar a su prójimo por primera vez no puede hablar con él de forma dura hasta porque lo va a ofender, ya que así se ha declarado, como dice Sheneemar, Velotiza alav het. Esta es la parte segunda del versículo, que muchas veces olvidamos. Y es la parte más importante. Dice, ojía, tojía que también deja, amonestar, habrás de amonestar a tu prójimo. Ahí está, ahí todo el mundo nos gusta. Bien, decida a los demás lo que está bien y lo que está mal, somos expertos. Yo hablo de mí, ¿eh? El primero. Bien, pero la segunda parte del versículo se nos olvida y dice, velotiza al afjet. Y no hagas que cargue con una transgresión. Porque si tú vas a amonestar a alguien y esa persona tú sabes que no te va a escuchar, entonces ahí su transgresión es más grave, porque ya lo está haciendo por rebeldía, ya lo está haciendo con conocimiento de causa de que lo está haciendo mal. Entonces, Kajam Ruja Jamim, así dijeron nuestros sabios. Yahol, At Mojijou, Panab, Mishtanot. Entonces, no vengas a humillarlo para ello, porque entonces no lo va a aceptar. Y entonces ahí es donde decimos, dicen nuestros sabios, ¿acaso tú puedes amonestarlo y su cara no va a cambiar? Es decir, no se va a sonrojar de la vergüenza que le estás haciendo pasar. Talmud Lomar, velotizar la objet. Entonces dice, no cargues sobre él una transgresión. Mikan, de aquí se aprende, Shasur Adam, Leachlim, et Israel, Bekosheken Barrabim. De aquí aprendemos que está prohibido avergonzar a un miembro de Israel y con mucha más razón en público. Afalpi, y a pesar, Shamachlim, et Javeró, Enoloque, a pesar de que hemos dicho que esa transgresión de avergonzar no tiene castigo físico, Abon Gadolhu es una gran transgresión. Kaham Bruja Jamim, así dijeron nuestros sabios. Hamalbim Peneja Veró Barabim, el que blanquea el rostro de su compañero en público, es decir, la persona que por la vergüenza primero se pone rojo, pero después se queda blanco. Malvin se le hace blanca la cara en público, en lo que va, no tiene parte en el mundo venidero. Se fija, por lo tanto, Lam Lizaer Bedabarze. La persona tiene que poner mucho cuidado con esto. Shelo Yevayesh Javero Barabim, que no humille, que no avergüence a su prójimo en público. Ben Catón Vengadol, ya que sea aunque sea menor o aunque sea un adulto, ni siquiera un niño. Podríamos decir, el niño, bueno, se le va a pasar. No. Velo y créalo, Beshem, Shu Bosh Mimenu. Y no le llames por un nombre que sabes que la vergüenza. ¿Sí? Ven aquí, Joselito, ¿sí? Pepito. Velo y saperle fanab, davar sheu bosh mimenu, que no cuente delante de él cosas de las cuales se avergüenza. Bien. Pame de Barim Aburim, ¿de qué estamos hablando? Bilbarim, Sheben Adam, le javeró. Estamos hablando de cosas que tienen que ver entre un hombre y su compañero. Bedibre Shamayim, pero si son cosas que tienen que ver con el cielo, con Hashem. Imlo Hazar Bo Baseter, si no hace Teshuvah en secreto, Mahlimim o Toba Rabim, ahí sí se le avergüenza en público. No se le avergüenza, pero se le recrimina en público. Umefarsemim Geto, y se proclama su transgresión. Umeharfin o Tobe Fanal, y se le echa en la cara.
umebazim, umekalelim, perdón. Y dice aquí, dice, a ver, ¿cómo lo traduce aquí? Perdón, me he perdido. Ok, no lo traduce, perdón. Entonces, son otras formas de humillar. Bien. H Yachzor le mutaba hasta que vuelva al buen camino. Que Moshe Asu, Kol Hanevim Israel, como hacían los profetas en Israel. ¿Qué hacían los profetas? Pasaban todo el día diciendo: sois unos pecadores, tenéis que hacerte Shubá, tenéis que volver. Es lo que hacían los profetas. No ven alajá. Mishachatá alab, Javeró, Velor Razale Ojijó. Entonces, por ejemplo, aquí hay un punto interesante, porque eh, cuando aquí entra el tema, en el tema de avergonzar a alguien por sus actos, está lo que no debemos hacer, que es recordarle a alguien que hizo Teshuvah cuáles fueron sus transgresiones previas. Una persona que antes comía hadid, comía cerdo, ¿sí? Y ahora dejó de comerlo, hizo Teshuvah y se encuentra con sus amigos y dice: ¿te acuerdas cuando comíamos en el Museo del Jamón? Y esa persona, todo ese esfuerzo que él hizo para cambiar su conducta y tratar de acercarse a Hashem, lo estás tirando por el suelo, lo estás despreciando, le estás echando para atrás sobre lo que hizo. Bien, también es muy importante no recordar eh, lo que era antes su vida. Muy bien, muy bien. Entonces, continuamos. Novena alhaja, ahora sí. Misha Hatala Javero, una persona que su compañero transgredió contra él. ולא יצא לו כיחו, ולא דבר לו כלום, מפני שהיה החוטא הדיוט ביותר, o שהיה דתו משובשת. Es decir, cuando una persona pecó contra su prójimo y el ofendido no quiere amonestarlo, ni le dirige la palabra, ya que el pecador era una persona de escaso entendimiento o que tenía sus facultades mentales perturbadas. Umahal lo belibó, le perdonó en su corazón. Veló, se tamó, veló, hijo, y no le guarda rencor ni lo amonestó. Arezó midad Hasidut. Esta es una midá de Hasidut, es un comportamiento altruista. Lo ikpida Torah ela al amastema. Es decir, la Torah solamente fue estricta con respecto al rencor. Que no guardemos ese rencor. No sé si se está escuchando porque se me ha puesto Siri. Mm, perdón, ¿eh? A ver si consigo cerrarlo. Vale, vale, ya está. Es decir, decíamos que la Torah fue estricta, fue sobre el rencor, ese rencor que lleva a querer vengarse y a querer blanquear la cara de su compañero público. Décima alajá, Hayab, Adam, Leizaer, Bitomim, Almanot. La persona tiene que cuidar y tener cuidado con los huérfanos y con las viudas. Pene, Shenafshan, Shafela, Limod, Berujan, Nemuja. ¿Por qué? Porque están en un estado, su alma está muy decaída y su ánimo falto de motivación. Afal pi shehen, Baale Mamón, a pesar de que tenga mucho dinero. Afirlo al maná, al manató shel melech, incluso la viuda del rey. Veyetomab shel melech, y los huérfanos del rey. Muzharin anu alehem, estamos advertidos sobre ellos. Sheneemar kol almaná viatón lote onum. Toda viuda y huérfano no afligirás. Veaj no agimimaim, cómo nos comportamos con ellos. Oye, de haber alejem el adakot, hay que hablar con ellos suavemente. Velo yinhog baem el minhag kabod, y hay que honrarlos. Velo yahib gufan baboda, velo liban vidbarim, y no hay que cargar su cuerpo con trabajos duros y su corazón con palabras.
Veyahus al mamonam, preocuparse por su dinero, y ater mi manon atzmo, más que por tu propio dinero. Kola maktinan, o isan, o liban, o radabahen, o ibed mamonam. Entonces dice, toda persona que discute con ellos, o que los haga enfadar, o que los hiera anímicamente, o que los mortifique, o que pierda sus bienes, el que haga así, transgrede una prohibición. Ares de ver, velota hace. Mejor sheken, amakeotan, o amekalelan, o con más razón el que los golpea o los maldice. Velav de, y esta prohibición, afalpishen lo kinalab, a pesar de que no tiene malkut, no tiene castigo físico, haré onsho meforash batorá, su castigo está explícito en la Torá. Dejará a pi, dice Hashem, yo me habré de enfadar, ve'aragti etchem bejared, y os mataré con espadas. Brit karet, lahem mishamar ve'aya olam, es decir, un pacto ha hecho el Creador con ellos. Shekol zman shehem soakim mejamas hen anim, que siempre que ellos vengan a rogar a Dios por haber sido víctimas del robo, inmediatamente Hashem les escucha. Shenemar, como dice el versículo, Kimsaok Isaac Elai, porque hablar de clamar hacia mí, Shamoa Eshma Tzakato, escuchar, habré de escuchar su clamor. Bamed de Barim Amurim. ¿De qué estamos hablando? Isman She'ina Otam Letzorge Asmo. Cuando aflige a estas personas, a estos huérfanos o viudas, por sus propias necesidades. Abalinina Otam Harab, que de Lelamdam Torah, pero si les aflige el Rab para enseñarles Torah, o Umanut, o una profesión, o Leoliham, Baderach y Esherao, para que vayan por el camino recto, a desde mutar, eso está permitido. Es decir, este huérfano no quiere estudiar, entonces ¿qué le vas a dejar que tire su vida por la borda? No, el maestro le puede venir y le puede afligir para que estudie. ¿Por qué? Porque lo que quiere es tu bien. Eso está permitido. A Falpiquén, a pesar de ello, no se debe comportar con ellos como con todas las personas. El ayasela hem fresh tiene que hacer una diferencia. Vinahalem benahat, y comportarse con ellos con suavidad, con tranquilidad, uberajamín, con compasión y con mucho honor. Que Hashem y Arib Riban, porque Hashem pelea sus peleas. Así dice el libro de Mishle. Ejad yatom me'ab, vejad yatom me'em, ya sea que es huérfano de padre o huérfano de madre. Vea de Matai. ¿Y hasta cuándo Nikraim y Tomim se le llama huérfanos? Leñanze, con respecto a esto. Al Shelo Yiyu Selejim le Adam Gadol le Isamech lo le Omnam ulehitapel bahem. Es decir, hasta que ya no necesite, eh, hasta que no necesite de un adulto en quien apoyarse, o quien los eduque, o quien se ocupe de sus asuntos, sino que ya él mismo se ocupa de sus asuntos como el resto de las personas adultas. El ayiye o se kol sorge atzmo, él hace sus propias cosas, le atzmo para sí mismo, que sharko la kedolim como el resto de adultos. Ese es el capítulo 6, increíble y maravilloso, como Rambam, dentro de esta silhot, de Ot, el comportamiento, las cualidades de las personas. Evidentemente nos tiene que hablar de cómo nos tenemos que relacionar con el prójimo, de cómo tenemos que buscar, ¿sí?, el bien del prójimo, siendo esa una de las mitzvot más importantes de la Torah Hakedosha. Vamos a ver, tenemos el séptimo y último capítulo, que tiene 8 mitzvot, 8 mitzvot, 8 alajot, perdón. Vamos a ver si nos da tiempo en el día de hoy a completarlas. Dice así. Ameragel bejavero, ober velotase. Una persona que vigila a su prójimo. Meragel. Meragelim son los espías. ¿Sí? Fijaos que Meragel tiene una raíz común con Regel. Regel con Haf es esa persona que chismorrea.
Es decir, la que está mirando a ver lo que hace para después ir contándolo por todos lados. Está transgrediendo un lotase. Porque dice el versículo, lo te rajil beameja. No chismorrees, no permitas que haya chismería en tu pueblo. Gafalpi, Sheen Lokin, al lafze, a pesar de que no tiene Malkut, nuevamente, Abon Gadol es una gran transgresión. Begorem la Arok Nefashot, y provoca que haya muertes, que haya muchas muertes en Israel. Lekach, por lo tanto, Nismach lo, nos apoyamos, le decimos este versículo, junto con el hecho de que está haciendo Regilut, está chismorreando. La Torah también dice, lo ta'amod al dam reeja, no te estés parado sobre la sangre de tu compañero. Entonces, ven y aprende. Maera le doega a Domi, aquello que le ocurrió a Doeg el Edomita. Muy bien, es de Urrahil. ¿Quién es esa persona que es Rahil, que chismorrea? Ze Sheu Toen Devarim. Es la persona, es la persona que escucha lo que le hablan los demás y va a contarlo a otros. Veoleg Mizel de Veomer. Kach vekach amar ploni. Así y así me dijo fulano. Kach vekach shamati al ploni. Y así escuché de fulano. Galva, Omer Emet. Y a pesar de que sea verdad, Arezé Maharib et me está destruyendo el mundo. Yeshavon Gadol Mize, Admeod, eso es una gran transgresión. Rubichlal Lavze, y está dentro de este Lota hace. Veu la Shonara, y es la prohibición de la Shonara, de la lengua del mal. Veu en Saper, Bignut Javero, y ese es el que cuenta cosas eh, Genut, es decir, conductas negativas de su compañero. Afalpish Amalemet, aunque sea verdad de esas cosas que hace mal. Abalomer Sheker, pero el que dice una mentira, Motzi Shemral Javerónica, se le llama una persona que difama. La Shonara de Sheyoshev Omer, pero el que hace la Shonara es esa persona que se siente y dice, Kaj caja Saploni. Viste que fulano hizo así, así, Kaj Kaj ayuda a votar, o que sus padres eran así, Kaj Kaj Shamati Alab, así, escuché sobre él. Omer de Barim, Shelgnai dice cosas que son negativas. Veazea Katuv Omer, sobre esto dice el versículo, Yachret Adonai, Kol Sifte Halakot. Dios va a destruir, va a acabar con todas las lenguas Halakot, que son lisas, que resbalan. Lashon Medaberet Gedolot, es decir, la lengua que habla cosas grandes. ¿Sí? La Halakot son lisonjas. Muy bien. Ambruja Jamim, dejaron nuestros sabios, tercera laja. Shalosh Averot, Nifraim Mina Adam Baolam Hazeh. Hay tres cosas que apartan al mundo a la persona de este mundo. Ven lo que Olam Haba, y además no tiene parte en el mundo venidero. Abodas Dara, la idolatría. Gilu y Arayot, las relaciones incestuosas. Ushefihut Damim, y el derramamiento de sangre. Sabemos que son las tres regresiones por las cuales fue destruido el primer Betamikdash, el primer templo. La Shonara, ahora el Lashonara, la lengua del mal, que Neget Kulam, es equivalente a todas ellas. Veodam Jamim, también dijeron nuestros sabios, Hola Mesaper la Shonara, todo el que cuenta la Shonara, que Ilu, Kafar Baikar, es como si estuviese renegando de lo esencial de la Torah. Shenemar Hashem Amru, Lilshonenu Nakbir, Sefatenu Itanu, Mi Adon Lanu. Es decir, dice el versículo, ellos han dicho, nos fortaleceremos con nuestra lengua. Si nuestros labios nos favorecen, ¿quién será nuestro amo? Es decir, ya no tenemos Dios. Dios va a estar por encima de nosotros. Mira lo que hablo. Mira lo que soy capaz de decir con mi boca. Está renegando incluso de Dios. Kafar Baikar. Veod, Amruja Jamim. Otra cosa que dijeron los sabios. Shlosha Lashon Hara Orege. El Lashon Hara mata a tres personas. El que lo dice, Haomro, el que lo recibe, de Shomrim Alab. Y aquel sobre quien están hablando. Me cabeló, y el que lo escucha y lo recibe, ya termina hombro. Es más que el que lo dice. Es peor, quiere decir. Yasham de Barim Sheem Abak la Shonara. Hay algunas cosas que se le llama polvo de la Shonara. No es la Shonara puramente dicho, es polvo. ¿Qué sad? ¿Cómo es esto? Mi Yomar Leploni Sheye Kemot Sheu Ata. Es decir, viene una persona y le dice, ¿quién hubiera dicho que tal persona hubiera llegado a ser lo que es ahora?
O Sheomar, o que dice, Shitkumi Ploni, Eni Rotze Leodia, Maera, Uma, Umeaya. Es decir, dejad de hablar de fulanito porque no quiero decir lo que ocurrió de verdad. ¿Sí? Si yo te contase, ve que se va de Barimaelu y cosas como estas. Dejen, y de la misma manera, Mesaper Betobat, Javeró, Gifneson, Ab, el que cuenta cosas buenas de su compañero delante de aquellos que le odian. Desde Abak la Shonara. Esto se llama polvo de la Shonara. Shezde Gorem Lahem, Perú, Bignuto, porque eso provoca que los que lo odian, cuando escuchan cosas buenas, dicen, ah, pero también hizo esto mal. Y van a empezar a hablar cosas negativas sobre él. Beliñán de Amar Shlomo, y sobre esto dice Shlomo el rey, en Mishle, Mevarech Reeu Bekol Gadol, Baboker, Ashkem, Klala, Tehasheblo. Aquella persona que bendice a su prójimo a grandes voces por la mañana, se le considera que madrugó para maldecirlo. Vejen, a Mesaper Belashon Hara, Derech Sehok, Vederech Kalut Rosh. O el que viene a decir la Shonara de su prójimo a través de burlas o bromas o ligereza, de un modo frívolo. Clomar, yo no me da vecina. Es decir, no lo estoy diciendo con odio. Shlomo Omer, esto es lo que dice el rey Shlomo también en Mishle, que mitlahlea hayore zikim hitzim v'amabet, kenish rima edreu v'amar halo mesajekani. Es decir, dice, como alguien que se divierte ha lanzado ráfagas, flechas y muerte y dice, ¿pero acaso no estoy jugando? No, no, si lo digo de broma, ¿sí? Pero ya lo dijo. Shemitoj tobato bali de rato. Ah, perdón, eso ya lo dije. Déjame desaper la shonara de remiyut. O el que hace la shonara de una manera indirecta. והוא שיספר לתומו, כאילו אינו יודע שדבר זה לשון הרע הוא. Y él viene y lo cuenta de una manera tam, es decir, ingenua, como si no supiese que esto es la Lashon Hara. Ah, esto es la Lashon Hara, no sabía, pero ya lo dijo también. Ela, que se me imagina bo Omer, pero cuando le dicen, no, no digas esto, que es la Lashon Hara, él ni idea, no lo sabía. Shelu Maasav Shel Ploni, o de la Shonara. Yo no sabía que eso es lo que hizo fulano, o que eso se le llama la Shonara. Quinta alhaja. Dice así, una persona, Ejada Mesaper la Shonara, Bifneja Veró, o Shelo Befanav, una persona que cuenta la Shonara delante de la persona, o cuando la persona no está delante. De Mesaper de Barim, Shegormim, In Ishmeu Ish Mipi, Ish, Leazik Javero Begufo o Bemamono, o el que cuenta cosas que provocan que si uno le cuenta a otro y a otro y a otro y al final esa persona va a salir perjudicada en su cuerpo o en su dinero, en sus bienes. Bafilu le hacerlo o le afgido, incluso si es que solamente lo van a molestar, le van a hacer, le van a angustiar a esa persona o le van a asustar a esa persona desde la shonara, se le llama la shonara. Emru de Barim, Elu, Bifne Shlosha, si se dijo esto delante de tres personas, que Bar Nishba, Adabar, no da. Entonces podemos estar seguros que eso ya corrió la voz. Porque si hay tres, seguro que alguno de ellos lo soltó. Vincipela Adabar de, Mina Shlosha Pa Majeret. Y si lo contó alguno de estos tres, otra vez lo volvió a contar. Embo Mishun la Shonara, no se llama la Shonara, Hu, Shelo Yitkaven, de Avira Kol, Ulgaloto Yater. Es decir, dice, en el caso de que alguno de los tres antes mencionados comenta, lo he escuchado otra vez, no transgrede la prohibición de relatar las conductas negativas del prójimo frente a otros. Esto último se aplica cuando lo intenta difundir, cuando no intenta difundir lo escuchado y revelarlo aún más. Kolelu, en Baale Lashon Hara, Shasur Ladur Bishhunatam. Estos son los que hacen la Lashon Hara y que está prohibido vivir en su vecindario, es decir, no te apegues a ellos, no vivas a su lado, como dijimos al principio del capítulo 6. Bekosheken, Leshev y Mahem, y por supuesto sentarse con ellos en la misma mesa y escuchar sus palabras.
Velo nechtam gezardin ala botenu bamidbar, ela alashon arabilbad. Y nuestros padres fueron sentenciados en el desierto. ¿Por qué pasamos 40 años en el desierto al salir de Egipto? Única y exclusivamente por el Lashon Hara. Vinieron los espías, los enviados de Moshe, y 10 hablaron Lashon Hara de la tierra de Israel. Y por causa de eso, 40 años en el desierto. Todo lo que hicieron antes, el becerro de oro, las rebeliones, Korah es después. Queremos agua, queremos man, estamos cansados del man, queremos codornices. Eso no fue suficiente para que no entrasen. Pero la Shonara provocó que no entrasen en la tierra de Israel. Hanokem et Javero. Over velota hace. Una persona que se venga de su compañero transgrede una prohibición de lota hace, de no harás. Dice, lo tikom, no te vengarás. Vea falpiche, no lo que, y a pesar de, otra vez, de que no es una transgresión que tiene malkut, que tiene castigo físico, dat ra hi admiod, es algo muy malo. El Raúl Adam, Liyot Maavir, Alcohol Dibre Haolam, Sheakol Etzel Hamevinim Dibre Hebel, Behabai, Benam, Kedai Linkom Alehem. Dice, dice el detalle de esta alajá, dice, a pesar de que no es una prohibición, dijimos por el contrario, la persona debe comportarse con paciencia frente a todo el mundo, ya que para los sabios toda contingencia es una cinta de vanidad y tontería, y por lo tanto no es apropiado vengarse por nada. Ahora, Ketzad hi anekama, ¿cómo se llama que alguien se venga? Amarlo Javero, le dijo su compañero, Ish Ileni Cardumeja, ¿me puedes prestar por favor tu hacha? Necesito ir a cortar madera, ¿me prestas? Amarlo, Eni Mashileja. Le dijo, no, no te la presto. Al día siguiente, Tarif Lishol Mimenu, viene el que tenía el hacha y le va a preguntar algo al que se la pidió. Oye, ¿me prestas las tijeras de podar? Amarlo, perdón, o de nuevo, ¿me prestas el hacha? Sí, yo voy a decir las tijeras de podar, está muy bien. ¿Me prestas las tijeras de podar? Amarlo, le responde el primero, el que primero pidió y no se lo prestó a él. Eni mashileja kederech shelo ishaltani. No te lo presto, porque tú no me prestaste el hacha cuando yo te lo pedí. Aresdenoken, eso se llama vengarse. Es la que se llamó lo lishol. Sino que cuando venga la persona que no te quiso prestar, te viene a pedir, y ten belef shalem, que se lo dé de pleno corazón. Velo yigmol lo, que Hashem gemalo, y que no le provoque lo mismo que le provocó a él. Y también todo aquello que va en ese sentido. Dejen amar David, de Otab a Tobot, y así dijo David con sus buenos pensamientos. Im Gamalti Shlomi Ra Ajaletza Zoreri Rekam. Dice, ¿acaso devolví mal al que me hizo mal? ¿Acaso despojé sin razón a mi enemigo? Así dice David. Octava alajá y última de este capítulo, y con la cual vamos a terminar el día de hoy. Dejó en cola noter, lejad mi Israel. Lo mismo ocurre con el que guarda rencor a cualquier judío. O ver velota hacer, transgrede una prohibición de lota hacer, de no harás. Shenemar, lotitor et beneameja. No guardes rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Cómo es esto? Rubén llamar le Shimon. Le dice Rubén a Shimon, Sejor li bait ze, o Ishilani shorze. Le dice, ¿me puedes alquilar esta casa o prestarme este toro? Pero a Shimon, Shimon no quiere. Le dice, no, no te lo presto, no te lo alquilo. Y a mí, a los días, pasa el tiempo. Le dice Shimon, Rubén, Shimon necesita algo de Rubén. Necesita pedirle algo o alquilarle algo. Amarlo, Rubén. Le dice Rubén, Alaj, aquí lo tienes. Hareni Mashileja, ven y camoteja. Yo te lo presto, yo no soy como tú. Velo a Shalem leja que maaseja. Y no te voy a pagar con la misma moneda. A Oseca de Abar Velotitor. Ahí es una persona que guarda rencor. ¿Sí? Decirle, ¿sabes qué? Yo sí te lo presto porque yo no soy como tú. Eso es el rencor. El ayimje hadabar milibó. Lo que tiene que hacer que es borrar lo que pasó de su corazón. Velo y terenu.
Shekol Zman Sheut Noter, y no guardarle rencor, porque mientras guarda rencor, Eta Dabar Bezichro, y guarda esa cosa en su memoria, Shemaya Bolinkom, es decir, ¿por qué guarda rencor? Dice, a ver, si ahora me pide algo a mí, yo me puedo vengar. ¿Te fijas? Por lo tanto, Ifkida Torah a la netirá. La Torah fue tan meticulosa, se preocupó tanto sobre el rencor. Hasta el punto que tiene que borrar eso de su corazón hasta no recordarlo del todo. Y eso es lo correcto de hacer, la conducta correcta. Con la cual se puede llegar a completar y a tener el mérito de asentarse en la tierra de Israel. Umasaan, umatanan, shel bene Adam, zeinze. Y que las relaciones sociales se puedan cumplir como se debe entre las personas. Berich Rahamaná de Saayan. Bendito sea el Creador que nos ayudó a completar este libro, este Sefer llamado Sefer, perdón, este bloque de Alajot dentro del Sefer Amadá, que se llama Ilhot Deot, las leyes sobre los comportamientos de las personas. La semana que viene vamos a hacer un pequeño receso, porque me voy a encontrar de viaje, así que no voy a poder hacer el shiur de Rambam, pero en 2 semanas, justo después de Purim, comenzaremos, Bezrat Hashem y Beshat Tová, el estudio de Ilhot, Talmud, Torah, las leyes sobre el estudio de la Torah. Hasta aquí llegamos hoy. Muchas gracias a todos por estar ahí y nos encontraremos prontamente.